Hola, buenas tardes. Mi nombre es Maximiliano y le doy la bienvenida al ciclo de charlas de gestión de compra. Un espacio que intenta acercarles más y mejores herramientas que nos permitan una gestión más eficiente en el día a día. Hoy nos acompaña Mariana Latorelia, consultora en recursos humanos, docente e investigadora en la Universidad de Belgrano y la FEDEP. La charla de hoy, el tablero de comando de la pospandemia. El escenario actual, las proyecciones, las expectativas y el valor emocional del regreso a la actividad. Bienvenida Mariana al ciclo de charlas de gestión de compra. Ahí estamos. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Antes de iniciar la conversación, quiero agradecer a la gente de gestión de compra, fundamentalmente por el compromiso y por el esfuerzo. Además de mí que estoy acá, todos los chicos hicieron un muy buen trabajo y hay mucho andamiaje y mucha vocación de ayudar y de servicio atrás de esta iniciativa que espero que les sea de ayuda. Bueno, yo voy a compartir mi pantalla para iniciar la presentación. Me voy a ir acompañando a los fines de poder ir guiando y de que ustedes tengan una imagen para que puedan ir acompañando lo que tengo para contarles y para, de alguna manera, no contarles cómo enseñarles, sino proponerles, invitarlos a pensar, invitarlos a, de alguna manera, encontrar soluciones alternativas e integrales como vamos a ir viendo. Así que, si me permiten, vamos a compartir la pantalla, vamos a iniciar la presentación. Bien, bueno, la charla de hoy se denomina el tablero de comando de la pospandemia, y esta imagen que ustedes ven acá no es que los esté invitando a una clase de botánica, sino es una imagen muy gráfica que de alguna manera tomé prestado otro consultor colega, el licenciado Subieta, que a través de contar una experiencia me pareció sumamente gráfico la imagen de la maceta rota con la planta, porque esto es lo que les propongo hacer con esta instancia o este momento crítico de pandemia. Como les decía, no es una clase de botánica, es construir la posibilidad de que a una planta que se le rompió la maceta pueda ser trasplantada y convertirse en árbol. Para eso hay un propósito, hay que trazar y hay que definir un propósito mayor, que ahora vamos a ir viendo de alguna manera con esta presentación de qué se trata o qué es lo que puede aportar, ¿sí? En principio, algunos avisos parroquiales, algunas consideraciones. Fundamentalmente lo que les decía antes es, yo no tengo, esta no es una clase teórica acerca de nada, ni es una instancia expositiva. Es una instancia de reflexión y es fundamentalmente un momento dedicado al proyecto de cada uno de ustedes, a la empresa de cada uno de ustedes. Entonces, el mayor aporte que yo puedo brindarles es acompañarlos a que ustedes hagan este ejercicio de reflexión y que de alguna manera les aporte, ¿sí? Y les genere el tiempo que a veces tenemos que dedicarle a estas circunstancias que estamos atravesando. En segundo lugar, el chat permanece abierto a disposición de ustedes durante toda la charla, y en tercer lugar, el material va a ser compartido, al igual que yo quedo disponible para lo que ustedes consideren pertinente. Bien. Iniciamos entonces la presentación con un poco contar cuál es la propuesta. La propuesta del día de hoy es componer un esquema que inspire los ajustes y el replanteo del negocio de manera integral. Y cuando hablo de integral, hablo de la necesidad enfocada a unidades productivas con características particulares como son las pymes, respecto a no solamente procesos y adecuaciones del día a día y de servicios, sino también aquellos ajustes, el abordaje, ¿sí? Que contemplen ni más ni menos lo que es lo que sostiene la savia de las unidades productivas, que son las personas.
aunque más no sea para que todo funcione, es importante atender las particularidades y las necesidades que van a ir apareciendo de cara a nuestro personal, ¿sí? Entonces, la propuesta de hoy es componer ese esquema y acompañarlos, invitarlos a que se haga esta reflexión, y que los inspire, ¿sí?, a buscar soluciones integrales donde no dejemos afuera a aquellos que están haciendo un gran esfuerzo por sostener las empresas, que son las personas. Bien, la primera parte de esta conversación está pensada en qué es lo que habría que saber, y en realidad esta pregunta es retórica y es para hacer alguna observación o comentario respecto a la realidad que todos estamos transitando. En forma convergente, a través de multiplataformas, en nuestros temas de conversación, en los medios, vemos que hay un exceso permanente de información. En realidad, de datos, ¿sí? Y en concreto, para poder encontrar soluciones, ese exceso de información puede de alguna manera contaminar aquellas informaciones útiles o aquellos aspectos útiles que deberíamos considerar. Entonces, esta pregunta, como decía, es retórica a los fines de un poco ordenar, activar ese tamiz que nos permita de alguna manera identificar cuáles son los conocimientos o los aspectos importantes que debemos atender de cara a lo que tenemos por delante, que es iniciar un proceso de decisiones, que ahora vamos a ver cómo se compone, ¿sí? Bien, en primer lugar, hay una mirada, ¿sí?, que determino en esta imagen y que se compone de esta manera. Este contexto. Aquellas personas, fundamentalmente para quienes está pensada esta conversación, para personas que trabajan en empresas pymes, que de alguna manera concentran procesos de decisión, que pueden o no tener áreas de recursos humanos con la suficiente capacidad operativa para cooperar cabalmente con el proceso, ¿sí? Muchas veces la forma en que nosotros entendemos las pymes o que quizás operan es, no todas las organizaciones cuentan con una estructura que les da soporte en materia de recursos humanos. Y seguramente varios de ustedes, y al igual que yo, conocemos organizaciones donde quienes concentran los procesos de decisión son en primera instancia los gerentes de recursos humanos o quienes también llevan adelante decisiones en materia de personal, de personal y de gestión de personal o de personas. Bien, este contexto entonces, que se denomina EDD, se basa en tres aspectos que operan, influyen o pueden influir, tienen injerencia y de alguna manera no le es gratuito al proceso de decisiones, y está compuesto por estos tres aspectos: la emocionalidad, el desconocimiento y la dualidad. Ahora vamos a ver de qué se trata esto. Recuerden que yo les hablaba que en el contexto en el que nos manejamos hace unos meses, en el corto plazo, tenemos un exceso de información y esto tiene un costo para con el esquema de decisiones o para con el proceso de decisión. Entonces, este contexto EDD hace referencia a cómo en un mundo en el que las cuentas no cierran o se complican, si nosotros hacemos el ejercicio de separar en capas la atmósfera, estos contextos y estas situaciones operan en nuestra cotidianeidad y pueden tener influencia en nuestros procesos de decisiones. Ahora vamos a ver de qué se tratan estos aspectos. Bien. Fíjense esta pequeña, a modo de recorte de hemeroteca, pequeños resúmenes de noticias, cómo muestran el contexto EDD. Por un lado, tenemos la emocionalidad. Es decir, acá no solamente los datos que vemos concretos, los números reales, hablan de un contexto negativo, sino también lo hacen las proyecciones. Y este es, de alguna manera, nuestro escenario y el contexto en el que operamos día a día. Por eso decía que la emocionalidad influye en los procesos de decisiones y tiene, de alguna manera, una injerencia que tenemos que considerar, sobre todo cuando
manejamos ese proceso, ¿sí? O cuando nos dedicamos a gestionarlo. Respecto a la emocionalidad, digo, tenemos no solamente datos concretos, sino también proyecciones y alarmas o alertas de los expertos en función a al panorama que tenemos por delante. Por otro lado, tenemos el desconocimiento. Hasta la Organización Mundial de la Salud hace, de alguna manera, declaraciones respecto al desconocimiento que hay a nivel epidemiológico del tratamiento y de alguna manera del abordaje epidemiológico que hay de la pandemia. Si para el ámbito de la ciencia, e incluso para las personas que están abocadas a esta tarea, este es un contexto incierto y de desconocimiento, imaginemos para nosotros que estamos por fuera de la disciplina. Y que de alguna manera también participamos en la construcción de ese conocimiento, ¿sí? Esto es día a día en paralelo a nuestra necesidad de poder operar, se está descubriendo y de alguna manera se está construyendo el cuerpo de conocimientos teóricos que nos va a aportar luz sobre esta circunstancia a nivel sanitario. Esto respecto al desconocimiento y cómo también eso afecta a nuestros procesos. Y respecto a la dualidad, acá hay un factor importante que me parece destacar, es nosotros estamos orientando esta conversación a personas que operan en el contexto de las pymes. Y este es un desafío que tienen quienes dominan o manejan los procesos decisorios, porque tienen no solamente el imperativo, o sea, se ha convertido en un imperativo cambiar, sino también son los responsables de generar ese cambio. Acá está esa dualidad que complejiza los procesos de decisiones y la gestión. Las mismas personas que tienen que aprender a adecuarse, tienen que hacer que esas adecuaciones, que esos cambios se trasladen a la tarea y por otro lado se sostengan en el tiempo. Eso es una responsabilidad de quienes manejamos los procesos de decisiones dentro del contexto PYME. Toda este recorte, esta imagen, ¿sí?, que aúna estas circunstancias que les venía comentando, configuran el contexto EDD, compuesto por la emocionalidad, por el desconocimiento y por la dualidad con la que día a día en nuestra atmósfera operamos en la gestión. Bien, sigamos entonces. Esto respecto al contexto. Pasemos al reconocimiento de la herramienta. Tampoco esta es una clase de tablero de comando, desde luego, seguramente muchos conocen la herramienta, e incluso seguramente muchos la utilizan. La idea de encuadrar la gestión de recursos humanos o re-onboarding, que le llaman algunos expertos respecto a generar el regreso y crear las condiciones para ese regreso, es concentrar las perspectivas sobre las que vamos a tener que trabajar. El tablero de comando aporta dimensiones que nosotros podemos ver acá, como la primera dimensión, la perspectiva financiera, basada en el incremento de la rentabilidad y la reducción del costo; la segunda, referida a clientes, donde allí yo deberé adecuar los atributos de mi producto o mi servicio, la relación que trabo con el cliente, el precio, el delivery, la funcionalidad, la construcción de la marca, cómo adecuo mis procesos para relacionarme con el cliente. Estamos hablando de contextos que migraron, incluso en no solamente sus procesos de trabajo, sino sus procesos de interacción con el cliente, ¿sí? Eso indudablemente va a tener para el regreso, un reajuste. La perspectiva de los procesos, que obviamente también se vieron de alguna manera modificados, y la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. Y fíjense que metafóricamente la perspectiva de aprendizaje y crecimiento tiene coronita. Y esta también es otra metáfora y no se debe a otra cosa que de alguna manera la perspectiva del tablero de comando, con un mayor desafío de cara a la reconfiguración de, no sé si la nueva normalidad, sino la normalidad que tenemos por delante, el día cero, ¿sí?, la importancia de la readecuación en este sentido. Por un lado, esta perspectiva tiene coronita porque no solamente engloba
la comunicación y en general la gestión de los recursos humanos, sino porque tiene el desafío de gestionar personas. De alguna manera, nosotros podemos generar cambios en procesos, poder definir objetivos que nos plantea la posibilidad del tablero de comando, poder construir indicadores que nos dan la posibilidad de monitorear su avance, de iniciar acciones de ajuste en el caso de que así suceda o que así se necesite. Pero tenemos dentro de esta perspectiva la responsabilidad de gestionar la comunicación y la gestión del conocimiento. Y no es ni más ni menos que un bastión de crecimiento y de progreso para nuestra organización. Y la savia de todo esto está compuesto por nuestros colaboradores. De ahí su coronita, su importancia, y de ahí de alguna manera no solo como un vicio profesional, porque nos dedicamos a los recursos humanos, sino la importancia de atenderla con alguna profundidad. Y en virtud de esto yo los invito a indagar esta herramienta, como lo hemos propuesto, y a hacernos algunas preguntas que son también de corte retórico. Inicialmente, cuando les mencionaba o hablaba de la propuesta de la charla de hoy, era invitarlos a la reflexión. Bueno, estas preguntas los invitan a la reflexión, y es, ¿qué tan pertinentes y competitivos son nuestros conocimientos al día de hoy? Recuerden que una de las, dentro de la dimensión de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, está nuestra misión, o aquello que debemos definirle objetivos para gestionar el conocimiento de nuestra organización. Bueno, la pregunta de qué tan pertinentes y competitivos son nuestros conocimientos es vital en el sentido de que todo el esfuerzo que hicimos por aprender y todo el aprendizaje que vinimos acumulando se dio en una instancia que se vio superada. Por tanto, es necesario que nos preguntemos si ese conocimiento acumulado va a ser funcional a las nuevas necesidades que tendremos en un contexto futuro, o al menos para generar la adecuación a ese contexto. ¿Qué y cómo estamos comunicando? La importancia de poder, ahora lo vamos a ir viendo en mayor detalle más adelante, pero la importancia de poder comunicar y de poder hacer de la comunicación un aliado para la gestión de la incertidumbre, ¿sí? Y por último, ¿qué regulaciones o acciones y prácticas requiere la implementación de nuevos recursos? Cuando nosotros hablamos de generar un regreso, un retorno, una salida de esta circunstancia y una vuelta, si se quiere, la normalidad, pensamos en aquellas necesidades que demanda la realidad futura. Y en realidad, muchas veces poco pensamos acerca de qué adecuaciones y cómo debemos prepararnos. Por eso decía, esta es una conversación en la que yo no vengo a enseñarles nada, sino vengo a proponerles pensar en ese reajuste que tenemos que hacer previo a poner en marcha ese regreso, ¿sí? En qué regulaciones y ajustes o acciones va a requerir el hecho de poner en marcha en concreto el regreso y las normas de ese regreso, ¿sí? Bien. Bueno, la perspectiva, ¿se acuerdan que recién les mencionaba la perspectiva de aprendizaje y crecimiento de nuestro tablero de comando? Una dimensión con, si se quiere, un poquito más de importancia o de necesidad de ser atendida en este contexto, porque dentro de las competencias, si se quiere, o del alcance, de las incumbencias de esta perspectiva, están las personas, y cómo las personas construyen, gestionan, acumulan y utilizan el conocimiento que las organizaciones como unidades productivas en sí mismo, como generadoras, generan y aportan, ¿sí? Y cómo eso se transforma en el valor agregado de la organización. Cuando hablamos de aprendizaje y crecimiento y de esta perspectiva, hablamos fundamentalmente de las competencias que requieren todos los miembros de la organización. Y cuando decimos todos, es absolutamente todos, independientemente del rol o del grado de responsabilidad que detenten dentro de la organización. Por eso también es importante abordar esto desde una perspectiva reflexiva, ¿sí? Bien.
Pasemos al temperamento durante el cómo. Estamos, como les decía, en una instancia de generar las adecuaciones que requieren este regreso y este retorno. Entonces, de alguna manera, tenemos que pensar también cuál es el temperamento, cuáles son las acciones y cómo vamos a programar, ¿sí?, nuestro accionar. Es imprescindible que vinculemos en este punto emoción con acción. Entonces, desde ese lugar, pensé en estas tres instancias y tres abordajes, ¿sí?, para que tengamos en cuenta en el momento de reconfigurar el regreso. En primer lugar, vamos a estar enfrentando una situación nueva que nosotros de alguna manera podemos otear, podemos reconocer, podemos percibir y hasta intuir. Pero no tenemos por completo una visión cabal de la circunstancia. Entonces, en primer lugar, entendemos vital para este proceso iniciar este accionar, ¿sí?, este camino de retorno, de regreso, desde una emoción de indagar, ¿sí?, de relevar, de diagnosticar, de preguntar, de abrir al diálogo, ¿sí? Recién hablábamos de la importancia de la comunicación como un vector de construcción en la organización. Es necesario que nuestro temperamento frente a este proceso sea el de poder levantar información que de alguna manera construya y enriquezca no solamente nuestros objetivos, sino también nuestros indicadores. En segundo lugar, documentar. ¿Se acuerdan que antes les hablaba de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento? Y hablábamos de gestionar el conocimiento. Bueno, documentar esos aspectos resulta vital para este proceso, por un lado, para generar fuentes del conocimiento. El hecho de que el conocimiento sea un bastión o un vector o una herramienta de progreso no es precisamente una idea mía, corresponde a civilizaciones muy antiguas. La piedra Rosetta lo decía así, la codificación del conocimiento es vital para poder, de alguna manera, impulsar el registro de eso y que también sea una fuente de consulta. Recuerden que todo este contexto es novedoso, nuevo y de incertidumbre, no solamente para nosotros, sino para aquellos que requieren un contexto para operar. En última instancia, algo que si no hacemos o si no atendemos va a anular por completo todo cuanto querramos implementar, y es actuar de manera comprometida, honesta, coherente e íntegra con nuestro personal, y esto es, de alguna manera, ser y hacer, ¿sí?, aquello que nos proponemos o que les pedimos a las personas que colaboran con nosotros, desde un lugar de la empatía y de la comprensión, ¿sí? No desde una consideración ficticia, sino desde una profunda comprensión del esfuerzo que todos estamos haciendo para sostener esto, más allá de las circunstancias personales, en pos de no del bien particular, sino del bien común. Bueno, ya para ir finalizando, acá en este espacio nosotros tenemos identificados, si se quiere, algunos aspectos que se convierten en desafíos para la gestión, para definir el nuevo tablero de comando de la PYME post pandemia. De alguna manera dijimos que dentro de las perspectivas que todas van a sufrir algún cambio o algún ajuste, tenemos la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, y por eso yo los invito a de alguna manera a desmenuzar estas necesidades, sin perder de vista que lo que tenemos acá es cómo operamos y cómo llevamos adelante y ponemos en marcha nuestro proceso de decisión de cara a la gente que colabora con nosotros, a nuestros colaboradores, ¿sí? Ustedes imagínense, a ver si puedo dimensionar la importancia de esto. Imagínense la mejor organización, el mejor tablero de comando, la mejor tecnología, la mayor infraestructura, los últimos criterios de diseño de edilicios, sin gente. No hay posibilidad de imaginarse que una unidad productiva se sostenga
sin el esfuerzo de los colaboradores. Entonces, desde ahí, la importancia de, seguramente muchos de ustedes, y escuchamos permanentemente hablar de lo valioso que es el capital humano. La frase, la valía del capital humano, surge precisamente de no perder de vista este aspecto y esta contribución final, ¿sí? Independientemente de los esfuerzos que nos dé conducirlo y gestionarlo, ¿sí? Entonces, volviendo al mapeo de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, les decía, estos 4 aspectos se convierten en objetivos de alguna manera y en desafíos para la gestión de recursos humanos. Y los puse en estos términos porque verdaderamente me preocupa, y de hecho es en última instancia el objetivo de esta conversación, es ayudar a organizaciones que muchas veces no disponen de la estructura y del soporte profesional para poder abordar estos procesos. Entonces, la idea es que esto pueda darles de alguna manera esta visión integral de la que hablaba inicialmente. Primer desafío entonces, el nuevo capital relacional. Cuando hablamos de la gestión del conocimiento, hablamos del capital estructural, del capital humano y del capital relacional. La forma en que se construye el conocimiento se basa fundamentalmente en las interacciones que nuestro personal, que nuestros colaboradores logran, y en cómo eso aporta valor agregado para la creación de conocimiento. Es fundamental entonces pensar nuevas formas de construirlo. Hoy tenemos una organización que fue, si se quiere, temporánea, en forma temporánea o de alguna manera permanente, diezmada. Entonces, ya no tenemos fotocopiadora, ya no tenemos café, ya no tenemos medialunas en las capacitaciones. Bueno, hay que buscar nuevas formas de construir ese capital relacional y que eso impacte en sostener esa riqueza que provoca la organización, comunidad productiva, ¿sí? En conjunto con las personas que la componen. En segundo lugar, las emociones y la debida importancia que esto amerita. Tampoco es una idea mía, lo decía Carl Jung, no puede haber un proceso de transformación profunda si no hay emociones en juego. Y en este caso hay muchas emociones y de amplio espectro, entonces es importante no trabajar para no ocultarlas, sino para gestionarlas. Y ese gestionarlas implica prestarles atención y darles permiso para que emerjan. Las emociones características de estas circunstancias pueden ser el miedo, la tristeza y la sorpresa. La sorpresa en un sentido de incertidumbre. De hecho, hay teoría acerca de esto. Daniel López Rossetti, que es un investigador de las emociones, habla de las emociones como del miedo, como una de las emociones más estudiadas y de alguna manera más antiguas. Y es el miedo en un punto también un indicador para nosotros, un tablero de comando que nos va de alguna manera advirtiendo y ayudando a construir conocimiento. Entonces, de ahí es donde veo la necesidad de prestarle atención a las emociones, a permitir que surjan, a contenerlas y a hacer acciones concretas. Y no hay una acción que cumpla con este aspecto. Existen infinidad de posibilidades que las organizaciones pueden dar para atender este aspecto, ¿sí? Bueno, un nuevo contrato psicológico. Seguramente han escuchado hablar del término. El contrato psicológico es una definición bastante antigua, de la que en algún punto en las organizaciones nos habíamos desenamorado o habíamos dejado de usarlo porque estamos un poco lesionados respecto al contrato psicológico. Entonces había en el último tiempo una tendencia a suscribirnos estrictamente a lo formal, a lo meramente legal. La necesidad de un nuevo contrato psicológico es vital en el sentido de las acciones que vamos a tener que emprender. Vamos a tener que generar nuevas pautas de readecuación, vamos a tener que, y nos debemos, conversaciones respecto a las expectativas mutuas, vamos a tener que tener conversaciones de reajuste, ¿sí?
Y todo eso va a configurar la necesidad de definir un contrato psicológico nuevo, ¿sí? Independientemente de que estemos trabajando y que estemos interactuando con las mismas personas y que nos conozcamos hace mucho. Es necesario atender a este aspecto. Bien, por último, las nuevas necesidades y competencias. Como les decía, la aparición o la transición a este nuevo escenario trae aparejada la necesidad de definir y validar las competencias que vamos a requerir. Piensen en lo siguiente, muchas veces en este tiempo, sobre todo donde hay presencia de inmigración tecnológica, hemos visto que en paralelo hubo personas que además, o hay personas que además de tener que cumplir con su trabajo, tuvieron que hacer un trabajo extra vinculado con salvar una brecha. Generalmente es una brecha tecnológica, pero piensen en lo siguiente, quizás antes en el esquema planteado presencial, alguien podía ir, hacer su trabajo y finalizar y volverse a su casa. Hoy, activar eso y montar un proceso virtual implica que tenga que hacer ajustes previos para poder implementar ese cambio, que también es algo que venimos mencionando. Entonces, es necesario, como decía, a lo largo de todos los miembros de las organizaciones, definir y relevar, o relevar y definir, cuáles son las nuevas necesidades y competencias, cuáles van a ser las competencias que esta perspectiva va a integrar para que con ellas, asegurándonos la presencia, podamos construir y gestionar el conocimiento. Bien, y ya para ir terminando, de alguna manera un repaso sobre esta propuesta acerca del tablero de comando PYME de la pospandemia. En primer lugar, que es lo que hicimos en esta conversación, es invitarlos a inspirarse, a trabajar sobre la reflexión, a prepararnos, si se quiere, salvando las distancias por supuesto, en un abordaje o en una comparación con el sistema sanitario. Nosotros también tuvimos un tiempo de adecuación, ¿sí? Y tuvimos un tiempo de ir armando la estructura que de alguna manera íbamos a tener que poner en algún momento en práctica. Entonces, la idea es aprovechar este tiempo invitándolos a inspirarse y a reflexionar. En segundo lugar, comprender cuál es nuestro contexto, en qué contexto cotidiano operamos, lo veíamos con la emocionalidad, la dualidad y el desconocimiento. Por otro lado, indagar la herramienta, le llamen tablero de comando o utilicen lo que utilicen para gestionar sus procesos de decisión y la conducción de sus organizaciones. A posteriori, hacer foco, que es conocer esta perspectiva que integra la atención que merecen los colaboradores, la gestión de recursos humanos y las acciones que tenemos que llevar adelante. A posterior, definir el temperamento, de alguna manera cuando decíamos vincular la emoción con la acción, y en último lugar, mapear la perspectiva, trazarnos un propósito, definir los objetivos que van a configurar o que van a definir de alguna manera la puesta en marcha cuando podamos de alguna manera regresar, ¿sí? Bueno, finalizando esta conversación y este espacio de reflexión, y esperando que les haya sido útil, terminamos la presentación. Les agradezco a todos, vuelvo a agradecer a la gente de gestión de compra y quedamos todos a disposición para preguntas, para contactos posteriores, para compartir el material a posterior. Bien. Mariana, bueno, el nombre de gestión de compras, agradecerte. Aprovecho mientras alguno va generando o haciendo alguna pregunta. Sí. Te voy a hacer así un par de cuestiones que tienen que ver con esto que vos decías recién. Primero, que el material de la charla lo vamos a enviar vía mail y se lo vamos a enviar junto con una encuesta para no solo los que participaron, sino los que se inscribieron, porque sabemos que en esta dinámica que hoy hay, que por ahí uno intenta llegar, justo estaba Claudia, creo que era, escribiendo ahí en el chat, que estaba viendo la conversación, pero que no estaba pudiéndola escuchar. Entonces digo, el material lo vamos a enviar
vía mail y lo vamos a enviar junto con una encuesta Bien. para que puedan, digamos, darnos una devolución de qué les pareció no solo la charla, sino en qué podemos seguir trabajando y mejorando desde gestión de compras en cada una de estas charlas que vayamos generando. Por otro Sí, lado, sí, perdón, decime. no, no, absolutamente coincido con vos y además de eso, en particular, la propuesta de hoy apunta a iniciar, este es un inicio de un camino que va a tener un proceso que va a ser largo, digo, y que puede tomar múltiples formas, orientado a esto que decíamos, que es fundamentalmente revalorizar quienes están haciendo un gran esfuerzo por sostener las unidades productivas, y por otro lado, muchas veces en un contexto de carencia, digamos, de carencia de recursos humanos incluso, para poder dedicarnos a esto. A veces orientamos nuestros esfuerzos a lo urgente y no a lo importante, Ujú. y esta es un poco la reflexión acerca de este punto. Tenemos un montón de personas que las pymes sostienen la mayor cantidad de empleo, son responsables de generar muchísimos puestos de trabajo, sobre todo en relación a otras empresas de otras características, y desde ese lugar les debemos una consideración y les debemos una atención. Y la gente que está haciendo el esfuerzo de sostener, de adecuarse, de muchas veces sin contar con los elementos, ser tolerante y desde tener una actitud de cooperación, es un esfuerzo que tenemos que valorar. Totalmente, totalmente de acuerdo. Además, aclararles que en las redes, en los próximos días, les vamos a avisar en las redes de gestión de compra cuando subimos ya el video de la charla para que también quede el material en el canal de YouTube de gestión de compra para que lo puedan ver y rever las veces que sea necesario. Bien. Obviamente que también quedan en línea con Mariana para cualquier otra consulta y demás que surja. Aprovecho, no sé si hay alguna consulta puntual. Bueno, agradeciéndote a vos, Paola, por la presentación y demás. Yo quería, digamos, volver sobre una cosita muy chiquita que vos dijiste, pero que hoy más que nunca me parece que está en juego, esto de ser coherentes, íntegros y Y honestos. honestos. Digamos, algo que suena muy por ahí obvio, muy básico, pero que me parece que hoy es fundamental y es condición sine qua non para que, digamos, esto que generó un quiebre, que nos obligó a revisar tantas cosas, nos permita poder hacer y hacer mejor, digo, ¿no? Porque hasta ahora había Sí, muchas cosas que se hacían, pero bueno, sí, perdón. sí, y no, 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 desde luego, y además, déjame decirte que coincido absolutamente en la importancia de revalorizar ese aspecto, porque muchas veces tenemos una tendencia a trabajar sobre los indicadores solamente, sin fijarnos cómo, en trabajar sobre la capa cosmética de las circunstancias. Ujú. Y cuando trabajamos con personas, y cuando se involucra gente, y cuando hay expectativas, cuando hablaba del contrato psicológico, y cuando hay emociones fundamentalmente en el medio, tenemos que abrir un poquito más esa perspectiva cuando yo hablaba de un abordaje integral, e implica eso, implica ser honestos y coherentes con lo que les pedimos a las personas, y probablemente desde ahí, desde ese punto de partida, vamos a obtener mayores y mejores resultados. Está impecable. Sobre todo, digo, entendiendo hoy esta cuestión que vos lo dejaste ahí, lo dijiste medio ahí en la presentación, esta cosa del miedo, ¿no? O sea, de la carga que cada uno ha generado y tiene a partir de lo vivido, y a cada uno le ha pegado y lo ha llevado a un juego y a un nivel que quizás no estábamos preparados, definitivamente, ni en estructura, ni como sociedad, ni en casi ningún aspecto. Así que bueno, nada, me parece que eso también es fundamental. No apelar o no jugar muchas veces con ese miedo que en algún otro momento y en otra circunstancia Tiene se ha otra jugado mucho. funcionalidad, claro. Y además, eso que decís es sumamente importante porque atraviesa y de alguna manera transversaliza a toda la organización.
¿Quién no ha escuchado, digo, o quién no ha tenido contacto? Yo hablo con muchos colegas respecto a, tienen no solamente esta dualidad que hablaba, digo, tienen que generar el cambio, pero a la vez tienen que hacer que la organización se sostenga. Correcto. Y hay un peso en este contexto demasiado pesado, valga la redundancia, que muchas veces nos nubla y de alguna manera nos limita. Entonces, encontrar o salir a pedir colaboración de cara a atender estos aspectos es de alguna manera una herramienta o un recurso que tiene sentido. El otro día hablaba con gente de salud y bueno, ellos me comentaban cuál era la situación y les digo, claro, fíjate cómo nosotros tenemos un tiempo, nosotros cuando digo fuera de este esquema de esencial, de tener que salir en la primera línea y de estar un poquito retraídos con tiempo para preparar este regreso, decía, mi charla te pregunta cómo generamos el regreso. Y hay gente que hoy se está preguntando, después de esto, cómo sigue. Claro. Sí, sí. Sí. Eh, Ese estrés de haber estado quizás expuesto y cómo van a quedar parados y cómo se los va a reconstituir, porque digo, en el ¿Cómo se va mientras a tanto sostener? Claro, porque tienen que seguir andando, digamos. por No, no. supuesto. Y Bien. después que esto finalice y se acomode, también van a tener que seguir funcionando, entonces es vital valorar de alguna manera ese tiempo y esa posibilidad que nosotros tenemos desde nuestro lugar. Por eso, en lo personal, pienso que estos espacios cooperan, porque hoy me toca a mí no estar expuesta, estar de alguna manera un poquito más resguardada de la situación, entonces pienso que esa forma de contribuir es a través de estas posibilidades. Así que, bueno, Bueno, quedamos a disposición todos para lo que todos necesiten. ahí estamos. Bueno, nadie se ha animado a hacer preguntas, con lo cual, digo, vamos a agradecerles a todos, en Bien, especial a vos, Mariana, la verdad, por la predisposición, por el favor. empeño, el trabajo y siempre estar ahí, así que agradecidos. Contarles que, bueno, sí, perdón, decime. Me ibas a No, no, decir. no, lo mismo iba a retribuir el agradecimiento y a la iniciativa de gestión de compra que se alinea con lo que decía. En un contexto determinado, con particularidades determinadas, asumir el desafío, el compromiso de sumar trabajo, esfuerzo y disponibilidad, dar lo que el otro necesita para que tome lo que necesite, es también de destacar. Bueno, Así que bueno, gracias por gracias y bueno, agradecerles a todos, contarles que vamos a estar ahora el 19 a las 18 con otra charla que, digamos, va a ser, digamos, un poco más dura en cuanto a la información y demás, porque tiene que ver con el control en el tiempo de gobierno en la tecnología de la información, perdón. Va a estar a cargo de Walter Liali, licenciado en informática, especializado en información IT. Así que nada, invitarlos por la misma vía, se pueden registrar y bueno, y están todos invitados para esa próxima charla el miércoles 19 a las 18. allí estaremos ¿Sí? entonces. Bueno, Bueno, gracias gracias Mariana. a todos. Quedo a disposición de lo que necesiten. Gracias Maxi y Martín. Gracias. Que anden muy bien. Chao. Chao. Hasta Igualmente para luego. todos. Chao, hasta luego, gracias.